En memoria a Jaime Garzón, recordemos cómo, a través de sus muchos discursos, nos mencionaba esa necesidad de transformar un país por más miedo que genere vivir en este país. Pero lamentablemente vemos cómo se transformó para mal y se ha transformado para mal en donde discursos de odio y la polarización no solo han prevalecido, sino que están en auge. Y nos damos cuenta, por ejemplo, a través de comentarios como los que vemos en pantalla y además a través de algunos discursos políticos y acusaciones en las que quieren la muerte política del pacto histórico. Así que para empezar y contarles de qué se trata esta noticia, quiero darles la bienvenida a Diario Político porque comunicar por un cambio social, sin duda alguna, involucra un país bien informado. Les doy contexto sobre ello. Lo que vamos a ver en pantalla y lo que estamos viendo en este momento es una entrevista del año 2022 en donde un abogado, que tiene bastante edad, pero bueno, eso no va en el tema, un abogado realizó una denuncia en donde exigía la muerte política o, para no ponerle tanto drama a la situación, exigía que se quitara del cargo a todos los congresistas del pacto histórico. Vamos a ver en un momento de qué trata esto y pues por supuesto cuáles fueron sus razones y cómo ahora la justicia en nuestro país nos dice que esto no tiene lugar y no se va a dar. Así que a continuación veremos el contexto de esta noticia y en un momento también veremos el fallo de esta noticia también preocupante y más ahora que vemos cómo la polarización está creciendo en nuestro país. Buenas tardes. Les Doctor contaba Restrepo, que sí, doctor Restrepo, yo le presenté quería la preguntar, denuncia el día quería 14. preguntar de entrada, ¿cómo se entera usted que hay un proyecto de reforma constitucional para modificar los topes de campañas y proteger, al parecer, al presidente Petro y a su gerente en virtud de eso que estaba sucediendo? ¿Cómo se entera usted de eso? Yo me enteré sin sospecharlo. Simplemente estaba estudiando qué ocurría con ese artículo 109 de la Constitución Nacional y entonces estaba en internet buscando jurisprudencia y doctrina cuando de repente me encontré ese proyecto, lo leí inmediatamente, de bulto se observa que no aparecen las normas que son los incisos cuarto y séptimo que fijan los límites máximos de las campañas electorales, ni tampoco la sanción, y entonces inmediatamente busqué el artículo 109 de la Constitución, busqué el proyecto y lo encontré por internet, pero sospeché que de pronto era alguna anomalía y lo busqué luego en la página del Congreso. En el Senado se encuentra fácilmente como el proyecto de acto legislativo 018 del 2022, pero en la Cámara ya es más difícil encontrarlo. Yo por eso en la denuncia de una vez advertí que no conocía el trámite en qué estado se encontraba el proyecto. Sin embargo, en la noche de ayer, personas conocedoras del asunto me informaron que ese proyecto cursó hasta el quinto debate inclusive, que tal vez fue retirado, pero que ese proyecto fue simplemente camuflado en la reforma política, que eran más de 400 folios, y entonces lo metieron como digamos, el símil que yo utilicé ahí cuando hablé con estas personas, fue que lo metieron como si fuera un billete falso en un fajo de 400 billetes, y entonces parece que los parlamentarios de los demás partidos no se enteraron del proyecto, y luego, hasta ahora, ya ese día que lo descubrí, que fue el viernes o jueves de la semana pasada, como seguía días festivos y la Corte no admite que los correos entran sino ya en hora laboral, inmediatamente a primera hora de la mañana yo gasté unas horas del fin de semana, redacté la denuncia y a primera hora del martes 14 de mayo la presenté ante la Corte. Luego ya en las horas de la tarde la Corte me envió un mensaje por correo diciéndome que ya habían dado traslado a una sala de instrucción de la Corte. Hasta ahí sé cómo se encuentra la denuncia y el estado de la misma. A quien vemos en pantalla es al doctor Restrepo, un abogado en nuestro país, quien realizó una denuncia porque, según él, y como lo acabamos de escuchar, menciona que se realizó o se intentó realizar una reforma constitucional para habilitar un cupo extendido en las campañas políticas en nuestro país. Recordemos, por ejemplo, en un proceso histórico, el proceso 8000, proceso en donde, por ejemplo, lamentablemente, se dio una financiación con el narcotráfico para una campaña presidencial, una campaña política. Lo que buscaba en su momento esta reforma constitucional no era legitimar, por ejemplo, ese proceso de financiación como el proceso 8000, un proceso que pues ya lleva un buen tiempo, sino que lo que buscaba era implementar un tope más amplio
casi que quitar ese tope en la campaña presidencial. Hasta el momento no hay nada de malo, sino olvidamos, por ejemplo, las acusaciones que está haciendo de que algunos congresistas probablemente no vieron todo lo que estaba relacionado con este proyecto de ley. Entonces, por supuesto, acá lo delicado no solo es esta reforma constitucional, que pues obviamente es una reforma pues preocupante, sino que lo que preocupa son las acusaciones de este abogado tras mencionar que los congresistas no tenían conocimiento del tema. Obviamente todos los congresistas tienen su UTL, su equipo, para poder realizar estos proyectos legislativos tan importantes, y entre estas una reforma como lo es esta, que veremos en un momento. Pero continuemos viendo esta entrevista, en donde el abogado da un contexto sobre pues de qué hablaba esta denuncia, que recordemos que es una denuncia que ya lleva un año. Juan, gracias. Le pregunto al abogado Alberto Restrepo, ¿esta denuncia a quiénes involucra? ¿Es contra la acción que intentó establecer el Congreso? ¿Van unos senadores específicos? ¿Y qué efecto tendría frente a la búsqueda de cambiar la Constitución, frente a los topes electorales que quedarían prácticamente sin Dios, ni ley, ni revisión, ni máximos, ni siquiera poder conocer la destinación de los recursos? Es decir, podría, mejor dicho, se abría una puerta inmensa, se abriría un estadio completo para que pudiesen hacer fiesta en medio de las campañas presidenciales. Aquí, ¿quiénes tendrán que responder por este proyecto que trataban de hacer aprobar en el Congreso? La motivación inicial mía en la denuncia es que, por tratarse de una conducta punible o presunta conducta punible investigable de oficio, entonces yo simplemente narré los hechos de la denuncia, de lo que ocurría con el proyecto de acto legislativo, y obviamente cité en la denuncia a 10 senadores y 2 representantes de la Cámara, que son los que aparecen suscribiendo el proyecto de acto legislativo. Entre ellos se figura, porque hay necesidad de citarlo, a Lirio Uribe, que es precisamente uno de la terna que está investigando los posibles ingresos de dineros en exceso de la campaña electoral de la presidencia, lo mismo que la violación de los topes. O sea que podríamos decir que está en mora de que se declare impedido, porque esos parlamentarios sabían cuál era el objeto y fin de la presentación del proyecto, que era precisamente antes de que tuviera consecuencias la violación de los topes, entonces eliminar de la Constitución los incisos 4 y 7 del artículo 109 de la Constitución. Y bueno, este es el contexto que podemos dar acerca de esta denuncia sobre este abogado, quien vemos en pantalla, Alberto Miguel Restrepo, que sin duda alguna, más allá de lo crítico como abogado, sin la necesidad de perfilar como lo hicieron otros medios de comunicación, recordemos qué es lo que suele publicar este abogado. Alberto Miguel Restrepo, como lo podemos ver en pantalla, suele publicar algunas reacciones a lo que realiza el gobierno nacional en el día a día, esto hasta el 23 de enero de este año. 20 de mayo realmente de este año publicó, pero la última reacción 23 de enero de este año. Y esta denuncia ya tiene una respuesta por parte del Consejo de Estado. Recordemos que esta denuncia, más allá de hacer un control acerca de lo que está sucediendo en el Congreso de la República, que eso sin duda alguna, ni siquiera únicamente como abogados, como ciudadanos, como colombianos, deberíamos estar siempre haciendo ese tipo de controles. Pero el Consejo de Estado ya realizó un control sobre esto y también ya dio un fallo frente a esto. ¿Cómo falló el Consejo de Estado? Pues lo veremos en un momento. Recordemos que en otros medios de comunicación están titulando esta noticia como un riesgo para que, por ejemplo, una de las personas mayormente involucradas sea tanto Esmeralda Hernández como María José Pizarro. Recordemos que María José Pizarro en este momento es precandidata presidencial por el Pacto Histórico. Entonces, indudablemente, los medios de comunicación van a orientar esta noticia no para el resto de congresistas, que son más de 20 que están involucrados en este proceso, que obviamente es preocupante, sino que se van a centrar en María José Pizarro, y esto, mediáticamente hablando, se va a convertir en un riesgo para que hablen mal de María José Pizarro. Pero obviamente acá lo que vamos a hacer es desmentir esas noticias o tratar de desmentir esa narrativa de que el centro de atención es María José Pizarro, cuando lo que vemos es que se intentó generar y se exigió realmente la muerte política del Pacto Histórico. Recordemos que también hace parte el Pacto Histórico como una de las fuentes de poder más importantes en el país, por ser parte y por ser un apoyo tan grande al gobierno nacional. Entonces, ahora sí, quiero que leamos ya la sentencia expuesta por el Consejo de Estado y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión. Este documento, por lo que vemos, fue publicado
el 1 de agosto, hace ya más o menos casi 2 semanas. Y como vemos acá, efectivamente, Alberto Miguel Restrepo Restrepo es el solicitante de esta denuncia y acusa directamente a Esmeralda Hernández y otros. Deja acá de cabeza a Esmeralda Hernández y lo curiosamente notable por parte de algunos medios de comunicación es que quien encabeza los titulares sobre esta noticia es María José Pizarro y no Esmeralda Hernández, pero bueno. Los antecedentes de ello, primero leamos la sentencia de primera instancia. Dice: agotado el trámite previsto en la Ley 1881 de 2018, la Sala 22 Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dicta sentencia de primera instancia dentro del proceso de pérdida de investidura formulado por el ciudadano Alberto Miguel Restrepo Restrepo. Los antecedentes: primero, solicitud de pérdida de investidura, y esto dice lo siguiente: el 5 de noviembre de 2024, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPA-CA, y en la Ley 1881 de 2018, el ciudadano Alberto Miguel Restrepo Restrepo pretendió que se decrete la pérdida de investidura de los senadores que vemos en pantalla y los representantes a la Cámara que vemos también en pantalla. Son un total de 28. Y es muy curioso que todo este fallo, esta respuesta por el Consejo de Estado se dé en esta precandidatura. Obviamente esto no con la necesidad de acusar, sino que sigue siendo muy curioso que se dé en estas fechas que están muy alineadas con las precandidaturas presidenciales, curiosamente, del pacto histórico, y además con actos lamentables como lo ha sido el magnicidio hacia Miguel Uribe Turbay. Los hechos que mencionan aquí en pantalla dicen lo siguiente: los supuestos fácticos y argumentos relevantes de la solicitud de pérdida de investidura son resumidos de la siguiente manera. El 11 de agosto de 2022, los senadores Julia Esmeralda Hernández Silva, todos los que vemos aquí en pantalla, dice también lo siguiente: presentaron el proyecto de acto legislativo en adelante PAL 018 del Senado 2022-243 Cámara 2022 en la Secretaría del Senado, por medio del cual se adopta una reforma política. El actor explicó que con el PAL se suprimían los incisos 4 y 7 del actual artículo 109 de la Constitución. Así, los acusados buscaban eliminar los topes máximos de los gastos de campañas y las sanciones por superarlos, esto es, la pérdida de investidura o del cargo. Igualmente, indicó que la mencionada iniciativa fue archivada después de haber superado 4 debates en el Senado, 1 en la Cámara, así como una conciliación entre las dos células legislativas. Recordemos que cuando hace referencia a células legislativas, habla de las dos cámaras pertenecientes al Congreso de la República, el Capitolio Nacional, que es Cámara de Representantes, y Senado de la República. Finalmente, se falló de la siguiente manera. Primero, declarar no probadas las excepciones de carencia actual de objeto y falta de legitimación invocadas por los congresistas convocados. Segundo, negar la solicitud de pérdida de investidura presentada por el ciudadano Alberto Miguel Restrepo Restrepo contra los senadores, aquí en pantalla, 28 en total, en donde también resaltaron mucho en titulares a María José Pizarro. Y después menciona electos para el periodo constitucional 2022-2026 por las razones expresadas en esta sentencia. Tercero, advertir que, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, contra esta sentencia procede el recurso de apelación que deberá interponerse y sustentarse ante la Sala 22 Especial de Decisión dentro de los 10 siguientes a su notificación. Cuarto, comunicar lo dispuesto en esta sentencia a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018. Quinto, ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente dejando las anotaciones pertinentes en el sistema de gestión judicial SAMAI.
Notifíquese, cúmplase, comuníquese y cúmplase. Y acá vemos, por supuesto, pues quienes generaron este fallo, quienes son los magistrados, como Juan Camilo Morales Trujillo, Fernando Alexei Pardo Flores, Nubia Margot Peña Garzón y Wilson Ramos Girón. Y bueno, finalmente de esto se trató este intento de muerte política, en donde hacían referencia a esta reforma política, una referencia a esta reforma, pues por supuesto con una necesidad que obviamente por lo visto, por lo que vemos aquí en pantalla, pues es sin duda alguna también un intento para que todo un partido caiga. Y obviamente esto es un riesgo monumental para que parte de la izquierda colombiana pueda caer y pueda morir políticamente hablando. En anteriores declaraciones vimos cómo Alejandra Azcárate, como Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial por su propio movimiento, y otros partidos políticos y otras personas en el mundo político exigían esto de destripar a la izquierda, darle muerte política a la izquierda. Y sin duda alguna la polarización nos está haciendo entender que, haciendo referencias a esta reforma política, lo que buscan es una muerte política, no solo a un partido, sino a una parte fundamental de una ideología política en Colombia. Y por esto mismo es un riesgo muy grande lo que vemos aquí en pantalla, que por supuesto se dio en el Consejo de Estado pues una respuesta oportuna, una respuesta clara y una respuesta bajo una investigación desde el 5 de noviembre de 2022 y de 2024. Entonces con esto finalizo por el día de hoy, espero tengan una tarde bien informada, un abrazo y nos vemos pronto.